buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche han habido muchos temas en la semana alrededor de la economía. Creo que es un momento maravilloso para tener una entrevista con el ministro de Economía en esta coyuntura donde los precios han caído. Entonces va a tocar un escenario maravilloso. Ministro, va a tocar ver si realmente a quienes, bueno, usted ha calificado, ha llamado los opinadores, tenían razón y nuestra salud económica se debía a los precios altos, o si el modelo responde muchísimo más allá de los precios altos. Creo que es la coyuntura que nos va a permitir demostrar quién ha tenido la razón, ministro, durante esta pelea en estos últimos 10 años. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Susana, muy buenas noches a los televidentes, muy buenas noches. Encantado de estar acá en el programa. Ministro, siguiendo la dinámica de nuestro programa, si usted nos tuviera que titular el periódico de mañana en relación a la economía del país, ¿cómo lo haría? Bueno, Bolivia está bien y Bolivia seguirá bien. Ministro, la CEPAL, el Banco Mundial, incluso hace poco la presidenta de Alemania, Angela Merkel, han saludado la transformación económica de Bolivia. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué responde esta transformación? ¿Cuáles son los elementos claves que usted catalogaría en esta transformación? Bueno, esa pregunta nos la vienen haciendo en diferentes maneras y de diferentes foros. En las universidades, donde hemos ido a explicar el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, en los organismos internacionales, donde también hemos podido asistir, en la OCDE, en la CEPAL, en fin, varias instituciones y organismos internacionales que nos han invitado a hablar sobre la economía boliviana, porque hoy es un fenómeno que está llamando la atención a mucha gente, no solamente por la forma en que el presidente Evo Morales lidera todo este proceso, sino fundamentalmente por los resultados que venimos mostrando como economía, como país, desde el año 2006. Es un modelo que ha dado resultados muy rápidamente, que creo que es algo a favor nuestro, porque en economía normalmente cuando uno implementa un nuevo modelo tarda un poquito en que la economía reaccione, y en esa tardanza está el peligro en la economía, porque la gente se puede decepcionar muy rápidamente del modelo, de la nueva propuesta de modelo económico, y revertir el apoyo que se tenía hacia el modelo. Nosotros hemos tenido la ventaja de que hemos hecho las medidas y rápidamente han tenido resultados positivos, y hay que destacar el tema de la nacionalización de los hidrocarburos como un elemento central. Ahí, ministro, lo quisiera cortar. La salud económica del país responde a la nacionalización, como lo embandera permanentemente el gobierno, o se trata, como lo decía en la introducción, de una suerte de haber tenido precios altos, ¿no? Porque no podemos negar que han habido precios altos. No, para nada, nunca lo hemos negado. Es más, hemos dicho siempre que los precios altos han estado desde el año 2003, no desde el 22 de enero del año 2006, año y fecha en que el presidente Evo asume. No, estuvieron altos desde el 2003, 2004, los precios estaban muy bien. Por eso algunos llaman el superciclo de las materias primas, porque han estado altos, pero también han habido bajadas, Susana. Es muy curioso escuchar a los opinadores solamente de una parte de la película cuando los precios están altos, pero no se acuerdan, por ejemplo, el año 2009, cuando los precios del petróleo cayeron. En 2008, en agosto, el precio del petróleo estaba en 142, 145 dólares el barril de petróleo. En diciembre del año 2008 los precios del petróleo estaban en 30, 33 dólares, ¿no? Y el 2009 hemos sufrido todos los países los efectos de esa caída de los precios internacionales. Y casualmente y paradójicamente, a lo que todos los opinadores económicos neoliberales en ese momento mencionaban, Bolivia tuvo por primera vez el mayor crecimiento de la región, año 2009. O sea que ya enfrentamos caídas de precios, se desploman nuestros países vecinos y Bolivia muestra el potencial. En el año 2011 han empezado a caer los precios de los minerales, eso nunca lo han dicho. En el 2011 los precios del estaño, del zinc, del cobre, en fin, varios minerales empiezan a caer.
Y eso repercute pues en los ingresos, en la producción minera que tenemos desde el año 2011. O sea, para nosotros no es novedad combatir esta bajada de precios que ya la hemos experimentado en el 2009 y desde el 2011 los precios de los minerales y otros productos. O sea, no ha sido novedad. El precio de los hidrocarburos ha caído, pero no ha caído como se desplomaron en el año 2009. Cayeron, evidentemente, y uno puede mirar de 110, ahora que está en $40 el barril de petróleo, ¿no? Son cerca de $70 que ha caído, pero cuando estuvimos en el 2009 cayó de 140 a 133, es decir, $115 de caída, ¿no? Entonces, Bolivia no es que ha estado permanentemente con precios y con viento en popa para avanzar, sino que también hemos enfrentado problemas en todos estos 10 años ya que me ha tocado administrar la economía nacional. Hemos estado experimentando también periodos de caída de precios y hemos sorteado muy bien. Bolivia ha estado entre los mejores países de crecimiento económico pese a la caída de precios. Por lo tanto, nosotros ya lo veníamos diciendo hace rato atrás. Es una mentira, ¿no? Una mentira inventada por la derecha que no tiene cómo explicar por qué ahora está manejándose bien la economía y en el pasado por qué no se manejó bien la economía. El pretexto es que ahora no cuentan con precios internacionales elevados. Estuvieron con precios internacionales 2003-2004 los neoliberales. No aprovecharon eso. En cambio nosotros sí, porque el modelo económico que hemos implementado es un modelo donde hemos generado excedente económico. Es decir, el éxito de la economía boliviana viene no solamente por el hecho de que hemos decidido cambiar un modelo económico, sino que lo hemos ejecutado. Había una decisión política en el gobierno nacional, y ahí hay que destacar la figura del presidente Evo, que marca el camino hacia la nacionalización, que es la primera medida. En un contexto, yo quiero recordar a los televidentes el año 2006, 1 de mayo del año 2006, cuando todo el mundo nos decía que si los echamos a las empresas petroleras, ni $1 va a entrar de inversión extranjera, vamos a tener cerco financiero internacional, todos los peores augurios, y el presidente Evo toma la decisión de nacionalizar los hidrocarburos, que es un embrión fundamental que explica hoy la economía nacional, porque es una actividad que nos dio rápidamente recursos, réditos, redistribuimos eso inmediatamente a través del bono Juancito Pinto y la rentabilidad, los incrementos salariales que se han dado el año 2006 y todo eso, todo ese arsenal de instrumentos de política económica para redistribuir el ingreso. Y entonces, es un modelo económico que genera crecimiento económico en base al aprovechamiento de los recursos naturales, en base a la redistribución del ingreso entre los bolivianos. Esa redistribución crea dos fenómenos importantes. Mejora la calidad de vida de los bolivianos, por una parte, y los bolivianos lo sienten en el bolsillo, pero por otra genera otro fenómeno económico que buscábamos, que era incrementar la demanda interna, que se iba a convertir en uno de los motores fundamentales del crecimiento económico. Y es lo que está ocurriendo, porque cuando los precios internacionales caen, Bolivia crece, porque el motorcito de la demanda interna está funcionando. Y la demanda interna no solamente es el consumo, que es una parte de ello, sino también es la inversión que proviene fundamentalmente de la inversión del sector público, la inversión pública, que reemplaza en el modelo a la inversión privada como el motor generador del crecimiento económico. El viejo modelo neoliberal, que todavía muchos lo defienden, basaba el crecimiento de la economía en la demanda externa. Había que exportar o morir, recordarán la vieja frase de Paz Tensoro. En cambio, nosotros hemos dado un peso mucho más importante a la demanda interna, sin descuidar el tema de la demanda externa, del comercio exterior es importante, pero más importante era resolver el problema social que habíamos heredado de los gobiernos neoliberales. Ministro, se ha dicho mucho desde el gobierno que la economía del país está blindada. ¿Este concepto se mantiene? Bueno, yo no sé quién habrá dicho que la economía está blindada. Nosotros no hemos sido, nosotros siempre hemos dicho que la economía está preparada para enfrentar cualquier crisis. Y no solamente lo hemos dicho, lo hemos hecho. El año 2009, donde todas las economías estaban cayendo, preguntemos a la población si sufrió alguna crisis. No. Preguntemos a la población si el año 2011, 2012, 2013, 2014, cuando los precios de los minerales estaban en caída,
la población sintió algún efecto económico en sus bolsillos. No. Lo hemos no solamente dicho que estamos preparados, sino que hemos demostrado, y este año 2014, que se pintaba como el año más patético para la economía nacional, porque los mismos neoliberales se encargaron de hacer propaganda de que a principios de año de que se habían caído los precios y que este modelo se caía y que el gobierno se desplomaba. Hoy tendrán que explicar a la población dónde se equivocaron una vez más para poder ver que la economía boliviana sigue creciendo y se está convirtiendo en un hito importante a nivel latinoamericano y a nivel de Sudamérica, porque vamos a hacer con seguridad la tasa de crecimiento más alta de la región, por segundo año consecutivo. Lo fuimos, Susana, el año pasado. El año pasado tuvimos la tasa de crecimiento más alta de la región y este año 2015 vamos a repetir ese escenario y no es casualidad. Ya no es que los precios juegan a favor de Bolivia, sino que hay un modelo económico que se ha estructurado de tal manera que está dando los resultados y que está mostrando su potencial y su musculatura en enfrentar crisis, y estamos yendo bien. No hay elementos que nos hagan pensar que hay grandes efectos de la crisis en Bolivia por las medidas que hemos tomado, porque de nada sirve tomar hoy una medida de política económica contra la crisis porque esa medida tarda en madurar. Lo que ha hecho el gobierno nacional es tomar medidas preparatorias contra la crisis hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, hoy estamos cosechando lo que sembramos todas nuestras políticas de defensa de la economía nacional frente a la crisis del sistema capitalista. Ministro, hemos escuchado declaraciones que evidentemente este año se va a recibir muchos menos millones, miles de millones, sí, ¿no? Sí. El presidente Morales dijo menos 2.500, otros analistas 3.500, algunos fueron mucho más allá, hablaron de 4.500. La anterior semana estuvimos en el set de esta Casa No es Hotel con el líder de la oposición, Samuel Doria Medina, quien indicaba que el gobierno no ha tenido la capacidad de gestionar medidas anticrisis. De hecho, ellos han preparado, lo indicaba acá don Samuel Doria Medina, un plan anticrisis. Usted lo ha leído, eso se toma en cuenta. ¿Qué pasa con esos miles de millones menos que vamos a recibir, ministro? Bueno, primero que nosotros lo habíamos dicho con anticipación, el presidente Evo también lo dijo en su mensaje del 6 de agosto, que íbamos a recibir menos recursos, pero eso estaba dentro del cálculo que se había hecho para el presupuesto y para el plan de gobierno de la gestión 2015. Y aquí hay que acotar lo siguiente, ¿no? Hemos hablado de 2.500, 3.000, 3.500 millones de dólares de caída, pero ¿comparado con qué, Susana? Eso es lo que no dicen, ¿ah? Comparado con el año, y pese a la crisis de precios que yo te mencionaba anteriormente, que afectó fundamentalmente minerales, el año 2014 estoy hablando, donde hemos exportado más de 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, y ha sido el año más alto de exportaciones que ha tenido el país, pese a la crisis. Y nos estamos comparando, ¿no?, ahora, con el efecto que vamos a tener por el precio del petróleo, que afecta evidentemente y de manera natural a las exportaciones de hidrocarburos en nuestro país, el valor que vamos a recibir de las exportaciones, y vamos a estar más o menos recibiendo cerca de 9.000, 9.500 millones de dólares este año, que es muy semejante al nivel que teníamos de exportaciones del año 2011. ¿No? Entonces aquí hay dos fenómenos. Primero, hay mucho escándalo que hemos perdido 3.000, 3.500 millones de dólares, pero estamos comparando esa cifra con el pico más alto de exportaciones que fue el año pasado. Entonces, hay que poner las cosas en su verdadera dimensión, por una parte. Por otra parte, volver a los niveles de exportación del 2011, yo pregunto a la población si el 2011 hemos estado mal. Yo creo que no hemos estado mal en el 2011, hemos estado más bien, creo, muy bien. Entonces, está bien, va a caer porque los precios internacionales han caído, los valores de las exportaciones de minerales, de hidrocarburos van a caer, vamos a recibir menos dinero, pero eso no es óbice para que el crecimiento continúe. ¿Por qué? Porque no recibiremos esas grandes cantidades de dinero que hemos generado con los buenos precios e inclusive con caída de precios, como mencionaba,
Pero por el otro lado tenemos el motorcito del desarrollo económico, que es la demanda interna, impulsado por el crecimiento, la inversión pública, el consumo de la gente, que empieza a dinamizar la economía interna, que está haciendo que la economía nacional, ahora ya estamos acabando prácticamente el año, Susana, y estamos bien económicamente, y los pronósticos que han hecho los organismos internacionales, que no nos quieren mucho, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la propia CEPAL, la CAF, el Banco Interamericano, todos los bancos, organismos internacionales, nos han puesto pues con diferentes números además, en la cabeza del crecimiento económico de la región. Entonces, todo esto confirma que el modelo económico funciona, que ellos estaban equivocados y que lo que ahora presentan, sí, evidentemente hemos visto esta propuesta de plan anticrisis, que primero yo quiero criticar la poca iniciativa en el nombre que le ponen al modelo que quieren reemplazar a nuestro modelo. Para la población, nosotros hemos denominado nuestro modelo desde el año 2005, en realidad cuando hacíamos el programa de gobierno, el modelo económico social comunitario productivo, porque tiene una serie de elementos. Hemos vuelto a casar lo social con lo económico. Hemos introducido la palabra comunitario, que tiene dos acepciones, una que tiene que ver con el rescate cultural principista que tienen los pueblos indígenas en valores, para aplicar esos valores a las políticas económicas, y la resolución del problema común de la mayoría de la gente como principales elementos antes que lo individual. Y lo productivo, que es el énfasis que le hemos dado desde el año 2006. Este programa que tú mencionas, que supuestamente es un plan propuesta de unidad nacional ante la nueva crisis, ellos mismos denominan que es la construcción de un modelo social productivo. O sea, lo único que han quitado es quitarle lo comunitario que nosotros le hemos puesto en el modelo. ¿Ah? Pero no solamente es el tema de que el nombre no está bien hecho, sino que las medidas de políticas económicas aquí son prácticamente lo que hemos hecho, no lo que pretendemos hacer, lo que hemos hecho. Por ejemplo, aquí plantean la bolivianización, y la bolivianización la hemos hecho desde el año 2006 nosotros. Y con los resultados que hoy tenemos, que por ejemplo, al año 2005, 5% de los créditos que se hacían en el sistema financiero se hacían en moneda nacional, ahora tenemos 95% de los créditos que se hacen en el sistema financiero se hacen en bolivianos. Aquí están planteando la bolivianización, y muchas de las políticas que yo veo en este plan anticrisis, ¿no?, son políticas que nosotros no las hemos teorizado, las hemos hecho en la práctica. Entonces, y además muchas de ellas están en el plan de gobierno del año 2005, muchas de ellas están en el plan de desarrollo del año 2006. En fin, ahí podemos ver que nosotros en realidad no teorizamos, no queremos ir con especulaciones, sino hemos ido con hechos concretos que la población ha sentido en su bolsillo, porque en este momento la gente que ha escuchado mucho en esta gestión, Susana, hablar de crisis, que se viene lo peor, que Brasil se cae, que la Argentina se cae, que Estados Unidos se ha caído, que Europa está mal, que la crisis en varios países. Preguntemos a la gente si ha sentido algún cambio con respecto al 2014, al 2013, al 2011 en su economía. Su economía sigue mejorando, sigue paulatinamente mejorando el estándar de vida, la calidad de vida de nuestra gente. Seguimos sacando a la pobreza, hemos sacado a más de 2 millones de personas de la pobreza extrema y las hemos vuelto a la clase media. Hemos disminuido el desempleo. Nosotros hemos recibido un país con más del 8% de desempleo y hoy estamos con menos del 3% de desempleo. No hemos eliminado el desempleo, es cierto, pero hay mucho que hemos avanzado todo este tiempo. Y en fin, podríamos hablar, Susana, de tantos indicadores económicos que nos diferencian. La reducción de la pobreza, la disminución de la diferencia que había entre ricos y pobres, ¿no?, de 142 veces, de 128 veces a 42 veces, nada más hemos reducido la pobreza entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Yo le quiero seguir dando vueltas, ministro, a el tema de la reducción de los ingresos que va a tener Bolivia. Samuel Doria Medina también en el programa de la semana pasada nos decía que lo más saludable sería reducir el gasto, dejar de gastar, ¿no?, que eso él señalaba en su plan anticrisis. Sin embargo, esta semana vemos que se ha creado un fondo para la inversión subnacional
Y además que bueno, como esto ya sucedió hace más de 2 semanas, 3 semanas atrás, se ha gestionado el crédito chino. Ministro, Sí. ¿esto no es riesgoso, tomando en cuenta de que si hay menos entrada, nosotros creamos un fondo, nosotros nos prestamos dinero? ¿Cómo se resuelve esta cantidad luego de deuda y de crear un fondo de inversión subnacional, que me imagino que es ahí donde pueden confluir todos los municipios, ¿no es cierto? ¿Cómo se sostiene esto con menos ingreso? A ver, esto lo que voy a explicar, la pregunta es muy buena porque me da pie para explicar la diferencia de concepción que hay de política económica, el diferente cristal con que uno mira las cosas y por lo tanto uno puede explicarse por qué ellos se equivocaron en el pasado y por qué nosotros hemos acertado durante todo este tiempo en el manejo económico. Cuando una economía está bien, es cuando tiene mayor posibilidad de generar, de recibir mayores recursos. En este momento lo que hacemos nosotros con el gobierno nacional de tener un plan, porque somos uno de los pocos gobiernos, ¿verdad?, que hemos mostrado que tenemos plan, que sabemos dónde vamos, con un plan, por ejemplo, que va, el plan de gobierno que presentamos el año pasado a la población, que va hasta el 2020, 2015-2020, la agenda patriótica que vamos al 2025. Hay un horizonte, hay un perfil de país que queremos construir y la tenemos clara. Entonces, hacemos todos los esfuerzos pensando en construir ese país, no pensando en el bolsillo de los que estamos en el gobierno, no pensando en generar utilidades para ciertas empresas nada más, sino tratando de construir un país que beneficie a los bolivianos y a las bolivianas. Esta es una primera gran diferencia. Entonces, en ese sentido, cuando uno mira los indicadores que tiene Bolivia, hoy Bolivia está en la mejor posición de ir a negociar créditos y negociar inversión extranjera directa, que he visto que nos han criticado que vayamos a Estados Unidos, a los países europeos, a los países asiáticos, en fin, a atraer inversión extranjera. ¿Por qué podemos traer inversión extranjera nosotros? Porque cuando un país está mal puede atraer inversión extranjera. Cuando una familia económicamente está mal, un banco le presta, el amigo le presta, el vecino le presta. No. ¿Cuándo le prestan a uno? Cuando está bien, cuando saben que tiene perspectivas, que tiene un potencial para crecer y generar los recursos para generar el repago. A usted nadie le va a prestar si esa persona que le está prestando no observa que usted tiene capacidad de pagar. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy el mundo está viendo que la economía en América del Sur, que tiene el mejor potencial para endeudarse, para atraer inversión extranjera, para generar relaciones comerciales más fuertes, es la economía boliviana porque es muy sólida. Hoy estamos viendo que hay problemas en los países vecinos, el vecindario está en problemas, pero nuestra casa no. ¿Ah? Nuestra casa no está en problemas, nuestra casa está bien ordenada, nuestra casa está creciendo, está con progreso, está con prosperidad y esos son indicadores suficientes para el inversionista que está viniendo al país, para a quien quiera prestarnos de recursos adicionales. ¿Para qué? Lo más importante en lo que tú mencionabas al principio de tu pregunta, Susana, es no, detener el gasto es la vieja lógica de hacer política económica que nos llevó a la recesión, que nos llevó a las tasas de desempleo altas que vivió el país, a esa crisis que los bolivianos que tienen algunos añitos de vida se deben acordar, porque ya son 10 años que están viviendo en este gobierno, en esta economía donde las cosas están progresando. Ellos se equivocaron. Lo que hay que hacer, y es por ejemplo una gran discusión que tengo con el Fondo Monetario, ellos también nos dicen pisen el freno. No, nosotros tenemos que pisar el acelerador porque tenemos que sacar de la pobreza a mucha gente, porque tenemos que sacar del subdesarrollo a nuestro país y eso se hace invirtiendo. Nosotros no nos vamos a sonrojar de endeudarnos, de atraer inversión extranjera para producir, Susana. Aquí lo más importante es producir y generar condiciones de infraestructura para la producción, carreteras, caminos para acceder a nuevos recursos naturales, caminos, accesos, puentes para generar nuevos potenciales y polos Ministro, productivos. ahí lo quiero cortar porque una de las cuestiones que también hemos visto muchísimo en redes, que apelan un poco al sentido común, y yo quiero aprovechar que tengo al ministro de Economía al frente para absolver pues dudas, ¿no?
si nosotros se ha dicho mucho que luego vamos a acabar como en la época de Banzer, ¿no es cierto? Que si nos prestamos el dinero, nuestras futuras generaciones van a tener una deuda muy grande que luego va a ser imposible de pagar. Entonces yo quisiera, claro, usted es el ministro de Economía, pero nosotros que no entendemos de macroeconomía o de forma muy sencilla, ¿cómo vamos a pagar las deudas? Se lo voy a poner de una manera muy sencilla. Cuando usted va a prestarse de un banco, ¿qué es lo primero que le pregunta el banco? ¿Cuánto Garantía. gana? ¿Cuánto gana? Y las garantías. ¿No? ¿Cuánto gana? ¿Por qué? La garantía será para, en su momento, si usted no paga, cobrarle con algún bien que tenga por ahí, pero lo más importante que el banco va a observar es que usted tenga la capacidad de pagarle la deuda para poderle prestar. Entonces es diferente si usted dice, gano 2.000 bolivianos y quiero prestarme 100.000 bolivianos, tal vez el banco le diga, hasta luego, no hay negocio acá. Pero si usted le dice, tengo 15.000, tengo 20.000 bolivianos de ingreso mensual, entonces tome asiento, quiere un cafecito, yo le voy a atender en su crédito. Esa capacidad de pago, nosotros los economistas a nivel macroeconómico medimos en un simple indicador, la relación del ingreso de la economía, que es el Producto Interno Bruto, sobre el endeudamiento, o por el otro lado, el endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, medir cuánto usted se está endeudando y la capacidad de pago que usted tiene. Cuando llegamos al gobierno, Susana, el indicador de deuda PIB era de 52%. Así nos dejaron los economistas neoliberales que hoy están diciendo, ¿verdad?, que es una atrocidad que estemos endeudándonos. Ese indicador nosotros lo hemos bajado. Hoy tenemos un indicador de deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto de apenas 17%, Susana, 17%. Es decir, de 52 a 17%. ¿Ah? Entonces, eso es lo que está extrañando a muchos, porque ¿cómo puede ser más bien que Bolivia haya crecido tanto sin haberse endeudado? Más bien, esa debería ser la pregunta. Por la generación de economía interna a través de las nacionalizaciones. Es la respuesta que, por supuesto, ellos nunca van a querer discutir sobre ese tema, porque nunca quisieron nacionalizar. Entonces, en ese indicador tenemos un espacio enorme, porque ¿qué nos dicen los principales indicadores de endeudamiento? Que máximo un país debería estar endeudado hasta un 40% de su producto. O sea que, Susana, Bolivia tiene un espacio de 17 a 40% del producto para poderse endeudar todavía, si quisiéramos. Si quisiéramos. Pero entonces, ahí vienen mis críticas que yo hago a esta gente que está viendo solamente, inclusive la fotografía, no, porque ahora se han contratado 7.000 millones, que aquí, que allá, que eso va a llegar a 32, pero no están tomando en cuenta que si nosotros utilizamos, y ese es el desafío que tenemos como gobierno nacional, ese endeudamiento, como ocurre en las familias, Susana, no es malo. El papá, como cuando se endeuda en la casa para comprar una casa, para comprar un vehículo para la familia, no es malo si evidentemente utiliza esos recursos del préstamo para esos fines. Nosotros también, exactamente lo mismo. Si el Estado se endeuda para generar crecimiento económico, para diversificar la producción en la economía, por ejemplo, las plantas de producción eléctrica, por ejemplo, la industrialización del litio, por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de hospitales que están en nuestro programa de gobierno. Esa inversión va a hacer aumentar aún más el Producto Interno Bruto y por lo tanto la capacidad de pagar esa deuda que estamos contrayendo ahora. Entonces, lo más importante del endeudamiento, y ahí los invitamos a la gente de la oposición que nos vigile qué estamos haciendo con la plata que vamos a endeudarnos. Porque en realidad ese es el tema más importante, no el problema de endeudamiento como tal, sino es el qué se va a hacer. Y en Bolivia nuestro gobierno tiene muy claro qué se va a hacer. Tenemos el plan quinquenal 2015-2020, donde está detallado qué es lo que queremos hacer. Y tenemos la agenda patriótica que yo mencioné. O sea que tenemos claridad de dónde vamos a llevar la plata y estamos seguros que invirtiendo la plata en esos rubros vamos a llegar a un crecimiento que nos va a permitir repagar fácilmente la deuda que estamos contrayendo ahora. Me tengo que ir a un corte, pero yo quiero seguir hablando del endeudamiento. El endeudamiento, ¿hasta cuánto puede crecer? Y si este endeudamiento no nos vuelve muy dependientes de la China. Es otra de las grandes preguntas, ministro. Quédese
en esta casa no es hotel. Estamos en una entrevista riquísima con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.